Con estas pequeñas indicaciones dadas, adelante, doctor, queda en el uso de la palabra. Muy bien. Eh, Bien, queridos amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Ya en la segunda sesión nos reunimos para poder hablar ya o profundizar algunos aspectos más específicos procedimentales en cuanto a la intervención en casos de violencia sexual. Específicamente el día de hoy vamos a hablar de lo que es el proceso, el procedimiento de lo que es la entrevista única en cámara. Dentro del procedimiento o para entender o comprender mejor este procedimiento, debemos primero situarnos en una circunstancia de reflexión. Reflexión en relación a que realmente esta situación de violencia sexual hacia menores de edad es una circunstancia real, es algo que sucede en el día a día. Por día, al menos en ciertas regiones, se realizan entre 4 a 5 procedimientos de entrevista única en cámara GESEL a víctimas menores de violencia sexual. Entonces, esto es una cifra alarmante. A ver, saquemos pluma y lápiz, como se dice, hagamos una simple suma matemática. El día o el año tiene 365 días. De los 365 días, entre 4 a 8 cámaras GESEL por violencia sexual a menores de edad, estamos hablando en un promedio de muchos, pero muchos casos de violencia sexual a menores de edad. Esta es una realidad, es algo preocupante, pues las cifras van en incremento en lugar de disminuir la incidencia de casos. Esto responde a muchos factores y a muchas variables, las que hemos hablado en la primera sesión. Aún así, la labor preventiva es la que debemos de tener siempre en cuenta en el desarrollo de este tema. Pues si conocemos cómo es que una persona puede llegar a agredir a otra, como hablábamos en la sesión anterior del perfil del agresor sexual, del perfil o el posible perfil de una víctima que podría ser en relación a sus factores de riesgo, en relación a sus factores mediadores que la hacen víctima o al menos proclive o pasiva de poder padecer de este tipo de delitos, suele pasar de que estamos en la responsabilidad de conocer estos aspectos para posteriormente llegar a la conclusión que pueda ayudar o coayudar a la administración de justicia. Tenemos muchos casos, en realidad he tratado de hacer algunos recortes para poder recordar lo que ha sucedido. Por ejemplo, tenemos este caso de este señor que, que maniató y vulneró a una menor de 3 años de edad. Sabemos que esta persona hoy por hoy ya se quitó la vida. También tenemos algunos casos donde un psiquiatra realizó tocamientos, presuntos tocamientos indebidos a un adolescente. Tenemos casos de incidencia, por ejemplo, de que podemos entender de que la violación sexual en nuestro país sencillamente es que de la población total de menores de edad, en su mayoría el 76% de personas que denuncian casos de violencia sexual, en este caso menores de edad, en su número o un número frío es casi el 76% son menores de edad de personas que denuncian violación sexual o abuso sexual. Entonces, miren cómo es alarmante esta circunstancia y para ello también es importante poder lograr obtener procedimientos importantes donde se pueda esclarecer el cómo pasó, qué sucedió, cuándo pasó, de qué manera sucedió. Estas circunstancias van a servir como parte inicial de lo que es la línea investigativa o el acto fiscal para que pueda o no encontrarse responsabilidad sobre la persona que se esté imputando o se esté denunciando. Bien. Eh, Importante conocer, y es algo que no podemos dejar de lado, la cámara Gesell, la famosa cámara Gesell, es un instrumento que se ideó, se plasmó en una primera idea por el doctor Arnold Lucius Gesell. Él fue un psicólogo y pediatra especializado en el desarrollo infantil. Su trabajo específicamente ha sido relacionado con el establecimiento de unas pautas en la conducta infantil a lo largo del desarrollo
Y este señor está considerado como uno de los más influyentes en la puericultura entre los años 50 y 40 respectivamente. ¿Cuál fue el aporte del doctor Arnold? Su aporte fue el hacer uso de cámaras fotográficas y de videos con el apoyo de una estructura dividida con espejos unidireccionales. ¿Para qué? Para poder observar con detalle cómo se desenvolvían los niños en esa etapa o en ese tiempo. Entonces, lo que notó Arnold Lucius Hessel específicamente es que un ser humano se comporta de manera diferente frente a los estímulos que percibe. Por ende, si mamá está presente cerca a un niño, obviamente ese niño puede actuar de manera diferente y existen variables que si sacamos a la mamá, obviamente ese niño va a actuar también de manera diferente. Esto llamó la atención de Arnold Lucius Hessel. Es por ello que dijo, para estudiar como tal y describir la conducta como tal de un menor de edad, necesito que no hayan estímulos al menos sugestivos frente a su desenvolvimiento. Por ello, instauró cámaras y lo que él hacía era registrar a espaldas de este vidrio unidireccional para lograr obtener la mayor información posible en cuanto a la conducta que él deseaba observar o analizar en su momento. ¿Ok? Eso es sobre la persona que ha creado o gracias a quien se ideó y luego se repotenció la idea en función al uso de esta cámara Gesell. Pero la cámara Gesell tiene un inicio científico y tiene un inicio específicamente orientado a lo que es la observación de conducta propia. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar sobre la entrevista única. En este caso, primero es importante conocer de que la cámara Gesell es el instrumento, como hemos visto, ¿no? Es el espacio dividido por un vidrio unidireccional. La entrevista única viene a ser el procedimiento. ¿Qué es la entrevista única? Es la diligencia judicial que registra la declaración o testimonio de la niña, niño o adolescente y tiene como finalidad esclarecer presuntos hechos de violencia con fines de evitar la revictimización. ¿Ok? A ver, comenzamos con las preguntas. A ver, Valladares nos dice, en la entrevista de cámara Gesell de un menor de edad por violación sexual, ¿está permitido que el presunto agresor se encuentre presente en la audiencia? De ser así, ¿no consideraría su presencia podría intimidar a la víctima? Claro que sí. La presencia física o virtual del presunto agraviado, perdón, del presunto agresor o de la persona imputada o investigada no está permitida, mucho menos si va a estar la víctima o presunta víctima en ese momento, porque estaríamos revictimizándola también. Muy aparte de ello, estaríamos logrando que esta menor o menor de edad logre sugestionarse frente a la mirada del presunto agresor, ante cualquier mueca o gesto que le pueda hacer. Solamente lo representa al presunto agresor, su abogado respectivamente, que vamos a ver quiénes participan en el procedimiento. Pero definitivamente, estimado Valladares, no está dentro de la lista de participantes en el procedimiento. Para entender y recordar un poco lo que hablamos la sesión anterior y comprender para qué usamos la cámara Gesell, obviamente que es para realizar los procedimientos de entrevista única, la manera correcta de mencionar la intervención psicológica forense en casos de violencia sexual es procedimiento de entrevista única en cámara Gesell. Así se denomina, es lo correcto, ¿ok? Entonces, la ley 3036-4 se enmarca dentro de un contexto de, de intervención oportuna para lograr esclarecer algunos hechos y nombra o cita a la Cámara Gesell como instrumento vital de poder obtener esta entrevista o este relato único vivenciado por la presunta agraviada. Entonces, la ley 3036-4 discrimina para 4 tipos de violencia el uso de este instrumento, que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica. La ley específicamente sostiene de que
la declaración de una persona víctima de violencia a criterio del operador de justicia puede pasar el procedimiento de entrevista única. La pregunta es clara. Psicólogo, ¿puedo yo hacer uso de la cámara GESEL si es que tengo que recepcionar el relato de una presunta víctima por agresión psicológica? La respuesta es sí. ¿Ok? Esto ya depende mucho del criterio fiscal, lógicamente, para poder obtener la información necesaria y pertinente. ¿Bien? ¿Qué es la revictimización? La revictimización, queridos amigos, es toda acción u omisión que lesiona el estado físico, mental o psíquico de la persona víctima. Les voy a pedir, por favor, queridos amigos, que en este caso o en esta oportunidad voy a tratar de nutrirles porque tengo muchas láminas que presentarles. Deseo acabar, pero si tienen alguna pregunta en el transcurso, yo voy a darle lectura y voy a darle respuesta. Y de momento nos vamos participando, y yo les agradezco mucho la predisposición, pero si de momento voy a aperturar el micro para todos, créanme que nos vamos a demorar y no voy a lograr terminar el propósito o lograr el objetivo de esta sesión, que es que ustedes conozcan específicamente cómo es el procedimiento, cómo se aplica y qué lineamientos debemos de seguir. ¿Ok? De todas maneras, voy a tratar de darme un espacio para que puedan tener su participación abierta al final. Bien, Pascual nos dice, buenas noches. Para la entrevista, las menores víctimas pueden ser conducidos por su madre, pese a que la madre es la presunta agresora. Además, los menores viven solo con la madre, debido a que que son niños. A mí me parece imprudente. Sin embargo, quién debe conducir? Mire, si son, pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho, por ejemplo, en casos de tenencia, estimado Pascual, o en casos donde, sí, claro, en realidad es casos de tenencia donde existe una relación ya bueno, una relación bastante compleja entre progenitores, donde el progenitor suele denunciar a la progenitora que es quien tiene la tenencia por violencia psicológica. Y en este caso, como es la adulta responsable y al ser notificada, quien lleva o traslada a esos menores es obviamente la persona que está siendo notificada y en este caso a la vez denunciada. Entonces, lo apropiado es que no. Lo apropiado es que no sean conducidos por la misma persona. Ahora ustedes me dirán, pero ¿qué hacemos con las personas que realmente eh, eh, ¿qué hacemos cuando pasan estos casos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo importante, y al menos en mi caso, les doy mi experiencia, lo que yo suelo hacer cuando tengo este tipo de casos es hacerle la pregunta al menor, una vez que ya me narró todo, una de las preguntas clarificatorias, le pregunto, antes de venir aquí a hablar conmigo, ¿has conversado con alguien de lo que me acabas de contar? Antes de venir, ¿has hablado con alguien? Entonces, en ese sentido, hay muchos niños que tienden a decirte, por ejemplo, a mí me pasó, sí, ¿con quién hablaste? Con mi mamá. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo mamá? Ah, me dijo que le diga que mi papá me pega, que es malo, pero eso no es así. Yo ya le he dicho que mi papá no es así, pero mantengámoslo en secreto, ¿ya? Te dicen algunos niños. Y suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Ener nos dice, mencionó que es a criterio del señor fiscal se realiza la entrevista única. ¿Podría aclarar ese punto? Bien, Ener. El procedimiento de entrevista única en Cámara GESEL puede ser solicitado por la autoridad competente, en este caso puede ser el fiscal, el juez o la misma policía, según corresponda. Ahora, el detalle está en que si yo voy a realizar una un procedimiento de entrevista única, lógicamente tengo que tener un criterio profesional para lograr abordar esos casos. Entiéndase de que el uso de la cámara GESEL es un instrumento, tiene como el objetivo principal, dentro de otros, evitar la revictimización. Y yo les consulto a ustedes, o cada uno de nosotros, ¿cómo es que para nosotros se nos hace tan difícil o tan complejo
realmente contar algo malo que nos ha sucedido. O sea, es muy complejo, es una circunstancia compleja, difícil, poder contar o híjole, se había ido mi audio. Dentro de la circunstancia de lo que es criterio, es importante valorar de que, por ejemplo, ¿no? Hay casos que realmente sí ameritan, pues existe una circunstancia compleja en la cual la persona evidencia ya dificultad para comentar hechos que son muy delicados. Por ejemplo, yo he hecho cámaras GESEL, les voy a ser sincero, hasta de violencia económico-patrimonial. He hecho cámaras GESEL solicitadas por las autoridades competentes en casos de violencia psicológica. Y esto es una circunstancia que se ha venido repitiendo de momento en momento. ¿Ok? Entonces, esto depende mucho del criterio fiscal o del profesional que está a cargo de la investigación. ¿Sí? Por eso es que no solamente es para casos de violencia sexual, sino también para casos de violencia familiar, de agresiones, lesiones y otras circunstancias más. Incluso había o se colocaba en tela de juicio o en debate el tema de que si realmente los testigos también podrían pasar procedimientos de entrevista única. A ver, y acá les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona eh, que de pronto se encuentra en una circunstancia eh, difícil de haber acontecido una violación sexual, ¿ok? Una persona que haya acontecido un evento traumático de violación sexual y se le esté preguntando solamente vía despacho, eso puede generar estragos dentro de su normal desenvolvimiento. O sea, la mala praxis del profesional, la mala intervención puede generar daños severos. Entonces, existen circunstancias en las cuales nosotros podemos, ¿ok? Podemos también sugerir o recomendar al señor o a la fiscal o a la autoridad competente que sea por este medio. Ahora, la ley es clara, te dice a criterio. ¿Ya? Entonces, es una oportunidad, sí, es una forma de narrar. Como les decía, en algunos casos yo he hecho casos de violencia física, violencia psicológica por agresiones. Ahora, les hablaba el tema de los testigos. En cuanto a los testigos, tiene que ver mucho con que ahora los testigos, por ejemplo, papá, mamá se pelean y el único testigo se convierte el hijo, ¿ok? El hijo. Yo les pregunto, ese niño que mira que constantemente papá y mamá se golpean, se pelean, ¿es víctima o es testigo? ¿Qué piensan ustedes? Ya, ¿y podría llegar a ser víctima? Claro, ¿por qué? A ver, ¿no será un tipo de violencia psicológica el hecho de golpear a otra persona, someter a otra persona delante de otra? Es probable que se torne como víctima. Entonces hablamos de víctimas indirectas y hablamos también, gracias Pascual, por una condición de vulnerabilidad por la dinámica de interacción familiar. Entonces, ya existe una probabilidad. Entonces, nos dice la afectación que llegaría a tener como consecuencia. Claro, ¿y cuál sería? ¿Podría afectarse un niño de ver constantemente violencia? Obviamente que sí, lo puede hacer. En casos de tenencia, perdón, en casos de desprotección y riesgo también he tenido oportunidad de hacer procedimientos así. Sin embargo, nos dice la ley, dice que se tramita como prueba anticipada por un tema de revictimización. Si no se tramita, no puede emplearse esa declaración en juicio. La víctima no puede declarar nuevamente en juicio. Lastimosamente, estimado Ener,
sucede de que hasta el momento, mientras se esté, vamos a decir así, acomodando, entre comillas, la ley, vamos a ver que aún se realizan o se practican procedimientos de entrevista única bajo la modalidad de prueba anticipada, o perdón, prueba preconstituida y también como prueba anticipada, que es ahora lo que se está estilando con fines de evitar la revictimización, pues cuando se tomaba el procedimiento, se realizaba el procedimiento de entrevista única en Cámara GESEL en la modalidad de prueba preconstituida, la víctima tenía que ir de nuevo a los tribunales ¿a qué? A volver a ratificarse en lo que ha mencionado, de pronto hacerle algunas preguntas directas por parte de las defensas y demás. Entonces, ahora la declaración de la víctima tiene una validez más legal cuando está, bueno, no más legal, tiene una validez legal o adquiere una validez legal de importancia cuando está un juez presente. Entonces, de todas formas, esto de la modalidad tanto preconstituida como prueba anticipada puede manejarse, pero todo depende, lógicamente, del operador de justicia y también del profesional que realiza el procedimiento. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que la revictimización es toda acción u omisión que lesione el estado físico, mental o psíquico de la persona víctima, convirtiendo a la persona de nuevo en una víctima. Para ello existen tres tipos de victimización. Nos dice Pascual, siempre se revictimizan todas las víctimas, valga la redundancia, es que existe una gran probabilidad de que la víctima, en este caso, bueno, cuando llega a nuestro despacho, a nuestro centro de evaluación, la persona todavía no es víctima, ¿eh? Es presunta víctima. Ahora, si yo ya la voy a tratar como víctima, estaría cometiendo un gravísimo error y estuviera rompiendo los criterios deontológicos de la intervención psicológica forense, que es el principio de imparcialidad. Yo no puedo llegar a realizar un procedimiento creyendo que la persona que tengo enfrente sí ha sido víctima. Yo puedo integrarme en una circunstancia de evaluación psicológica, pero de manera neutral, imparcial, teniendo en cuenta que para mí esa persona posiblemente sea una víctima, pero no una víctima. ¿Se entiende, no? La diferencia. Para ello existen tres tipos de victimización. La victimización primaria, que tiene que ver con el hecho en sí, la victimización secundaria, que tiene que ver específicamente con el prejuicio que tienen los operadores de justicia y las malas praxis que se realizan, y la victimización terciaria, que es una de las que ya es más difícil controlar cuando la sociedad ya se vinculó con un sistema de creencias instaurados por las personas. Entonces, hay muchas personas que han sido víctimas de violencia sexual y en su momento llegan a aislarse del entorno por el temor al qué dirán, por el temor a de pronto a decir, ahí va la violada, ahí está pues esa chica, por eso le han violado, porque es muy coqueta, porque anda con muchos polos escotados o una falda bien cortita y demás otras circunstancias. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en lograr eh, hacer público. Yo tengo que decirlo, he tenido la penosa responsabilidad, voy a decirlo así, de hacer público que hay colegas, lastimosamente psicólogos, que obtienen no sé cómo algunos videos de declaraciones de menores de edad de casos de violación sexual y los publican en redes. De pronto algunos colegas lo mandan al TikTok haciendo alarde de una correcta intervención psicológica forense, pero esto genera morbo. Nuestra sociedad, queridos amigos, no se encuentra preparada para manejar un tipo de información sensible, pues el morbo social es muy grande, más aún en un país multicultural, pluricultural. Entonces, el hecho de publicar una señal, una parte del cuerpo de una niña, de un niño, por más que no se mire el rostro, mencionar
o sacar un estrago o una parte de un video, créame que para mí eso es muy nocivo, porque existe una gran probabilidad, digo gran, que ahora por redes sociales esa declaración vuelva a llegar a esa menor de edad. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué creen que va a suceder con esa menor de edad? Así esté con iniciales el video, así esté con otros nombres. Cuando llegue ese video a manos o en redes sociales y llegue de nuevo a las manos de esa persona, ¿cómo creen que se va a sentir esa niña? ¿Cómo creen que se va a sentir esa adolescente que dijo sí me violó? ¿No creen que va a recordar el hecho? ¿No creen que va a sentir vergüenza, sentimientos de culpa? Va a desarrollar una sintomatología. Y discúlpeme, pero para mí eso es muy delicado, muy delicado. Eh, realmente espero que estos colegas que promueven sus servicios de esta forma limiten mucho el contenido que emiten en sus redes sociales. Pues no estamos hablando aquí de solo praxis, solamente de acreditaciones para realizar procedimientos. Estamos hablando de vidas humanas, de presuntas posibles víctimas de violencia sexual. Y esto genera, créanme, una sintomatología bastante delicada en una persona que ya relató el hecho. Nos dice Ener, el artículo 19 de la ley indica que la entrevista única se tramita como prueba anticipada. Así es, entonces no es a criterio fiscal en su defecto. La declaración de la víctima no puede actuarse en juicio. Muchas gracias. Existe, a ver, estimado Ener, aún, te lo digo, me ha tocado capacitar en Apurímac, me ha tocado capacitar en Tacna, me ha tocado capacitar acá en Ayacucho mismo, lo he hecho en Lima. Y el tema del Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, recién está haciendo ingreso en algunos distritos fiscales. Aún hay algunos distritos fiscales que no tienen en su totalidad implementado el nuevo Código Procesal Penal. Esto implica de que aún se siga practicando los procedimientos de entrevista única solo con la presencia del fiscal y en la modalidad de prueba preconstituida. Y créeme que esto, los mismos fiscales me lo han dicho cuando he ido a capacitar. También hay una discrepancia, bueno, no discrepancia, pero hay una, vamos a decir así, una inconformidad, pues la implementación del nuevo Código Procesal Penal no ha sido para todos en el país el mismo día, a la misma hora. Ha ido yendo por procesos, dependiendo de la carga procesal que maneja cada jurisdicción. Yo hace poco estuve en Ica para hacer un procedimiento de entrevista única. La ley dice que se tiene que hacer bajo el artículo 19, como tú bien lo mencionas. Tuve que hacer la prueba preconstituida, porque no estaba el juez y la diligencia se había solicitado como prueba preconstituida y se iba a actuar en juicio como tal. ¿Es muy buena la ley? Sí. Sus modificatorios y su reglamento con sus normativas también. Sin embargo, vamos a ver que existen algunos ya aspectos que escapan a nuestra responsabilidad y suele generar, obviamente, este tipo de confusión, vamos a decirlo así. Armando nos dice, las preguntas agraviadas no mienten, las presuntas, perdón, agraviadas no mienten. A ver, hablar de mentira o verdad en un procedimiento de entrevista única sería muy subjetivo, estimado Armando. Sin embargo, el relato que una menor de edad brinde a un profesional preparado y capacitado, evidentemente se torna una circunstancia bastante, eh, se torna, bueno, en realidad se torna como una circunstancia muy científica y objetiva. Es lo que apuntamos todos. Si yo te digo, tal persona miente, es muy subjetivo porque es mi impresión subjetiva. Pero si yo te digo, tal persona se contradice, es incongruente en cuanto a dónde le ha sucedido los hechos.
no evidencia congruencia ideoafectiva entre lo que menciona y lo que manifiesta su lenguaje gestual o no verbal. Y otros aspectos, como por ejemplo, evidencia contradicciones. Dentro de su relato, la examinada también se ve sugestionada a responder esas preguntas. Entonces, todo ello genera todo un proceso de identificación de características del relato propiamente, ¿sí? Y Pascual nos dice, es verdad que a nivel del Perú no existen cámaras en todas las provincias, por lo tanto es vía prueba preconstituida. La realidad es otra y la ley es distinta. Claro que justamente te decía eso. El nuevo Código Procesal Penal implica una implementación. No solamente es la implementación jurídica o de acto jurídico, implica la implementación de infraestructura. Hablamos de cámara Gesell. La cámara Gesell tiene que ser un espacio dividido por un espejo unidireccional con alta tecnología para obtener la declaración de la examinada. Pero lastimosamente en nuestro país no tenemos esos instrumentos. No existen en todos los departamentos. Créanme que yo, en mi caso, yo he participado y soy muy orgulloso de decirlo en las creaciones de las dos primeras cámaras Gesell en el lugar donde trabajo. Yo mismo he tenido esa oportunidad de poder vivir esa experiencia de saber cuánto es un presupuesto, por ejemplo, para adquirir una cámara Gesell y el presupuesto medio es 80.000 soles. Y 80.000 soles, créanme, no es suficiente. Y no todos lo tienen. ¿Ya? Entonces, eso es en realidad, sí, es un tema presupuestal que atraviesan todas las instituciones del Estado. Creo que eso es innegable. Pero créanme que la mayoría de dependencias a nivel regional, soy una persona que viaja mucho y créanme que he visto realidades diferentes y existen a nivel de nuestro país eh, salas de entrevista única adecuadas, pero no vemos cámaras Gesell como tal. ¿Ok? Armando nos dice, mi experiencia jurídica es objetiva. Casi todas las presuntas agraviadas no relatan espontáneamente, son creadas para perjudicar al denunciado en cámara Gesell. Estimado Armando, en realidad, esta experiencia que tiene, que nos comentas muy amablemente, tiene que ver mucho con el profesional que tiene al frente esa presunta agraviada. Pues si el profesional que está frente a esa presunta agraviada le hace preguntas sugestivas, preguntas sugeridas, preguntas directas, preguntas de orden cerrado, preguntas sumamente con alto contenido sugestivo, lógicamente pues esa menor puede llegar a mentir incluso ante los ojos de los operadores y los que están presentes. Pero si realmente un profesional está frente a una examinada que realmente se contradice o hace notar a la sala, a los asistentes que existe contradicción, créeme que eso particularmente, estamos en un espacio de aprendizaje y creo que sí lo puedo mencionar acá. Particularmente, si yo identifico contradicción, yo hago que esa contradicción se haga evidente, se haga evidente. O por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo mucho, y les voy a contar un párrafo para avanzar. Recuerdo una menor de edad de 15 años que denunciaba a papá, a su papá, lo denunciaba a papá biológico, a su padre, su progenitor, lo denunciaba por violación sexual. ¿Ok? Ella decía que la ha violado 5 veces. En un primer momento me dice, a mí me abusó sexualmente primero cuando tenía 9 años. Después me abusó cuando tenía 13 años y de ahí la tercera, cuarta y quinta fue ya hace una semana. ¿Ok? Son 5 hechos que ella me narra. Los 5 hechos yo tengo que indagar. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? ¿De qué forma? ¿En qué manera? ¿Bajo qué circunstancias? 15 años ya me puede dar esa información. Comencé a indagar y me decía, en un primer momento, me relató, le volvía en la etapa de clarificación, le hice algunas preguntas con el mismo fin de que repita lo mismo,
obviamente atenuando el nivel de victimización que podría haber, lo que logré es de que ella, bueno, no logré, en realidad lo que ella hizo fue simplemente quedar en silencio y decir, ya no quiero hablar. Y yo le digo, ¿hay algún motivo por el cual ya no quieres hablar? No, es que no me recuerdo, no quiero hablar. Recuerdo otra examinada, creo que se los comenté el año pasado, perdón, la sesión anterior, sobre la examinada que me dice que se había ido, bueno, un sujeto la secuestró, la llevó en un carro hacia un descampado donde no se miraba nada. De pronto este sujeto comenzó a masturbarse y cuando le tocaba, mientras le tocaba y se masturbaba, salió un líquido blanco del pene de la persona que le estaba ultrajando. ¿Ok? Ahora, si ella me dice que no se veía nada, mi pregunta responsable como profesional en intervención forense es decirle, si me acabas de decir que no lograbas ver nada, ¿cómo es que viste ese líquido blanco? ¿Cómo viste que el líquido blanco salió del pene así como me mencionas? O sea, yo tengo que clarificar ese hecho, estimado Armando. No es que yo voy a recepcionar la información porque sí, bueno, y la niña o la menor va a decir, ya, listo, le mentí al psicólogo, ya está. Nosotros en la labor forense tenemos dos conceptos bien claros. Lógicamente que existen también otros conceptos más, pero nosotros, los psicólogos forenses, estamos altamente capacitados y esperados, o al menos como un conductor realiza su manejo a la defensiva siempre, el psicólogo está a la defensiva de los criterios de simulación y disimulación. Esos criterios es como el eje y maneje del psicólogo profesional, o al menos del profesional que trabaja en el ámbito de la justicia. Ender nos dice, en muchos casos de las declaraciones de la víctima lo hacen solo ante la policía sin presencia ni siquiera del fiscal. Sí, qué lamentable, ¿verdad? Esto en la etapa de protección de declaración con la cual el juzgado da las medidas de protección. Y esta declaración es la que se usa en la etapa de sanción, así es. Es decir, que la declaración de la víctima no se tramitó como prueba preconstituida ni anticipada. Pues suele decir consignar y luego firma posteriormente. Claro, aún existe esa práctica, estimado Ed. Aún existe esa práctica. Como alguien comentaba por ahí, ¿no? La ley está bonita, la ley está hecha, pero la implementación, ¿cuándo? ¿Cuándo la implementación? Entonces, es muy importante todo ello. Siempre es muy, pero muy importante valorar todos esos aspectos, ¿ya? La mayoría de psicólogos, nos dice Armando, que participan en Cámara GESEL realizan preguntas vagas, no demuestran contradicciones entre los gestos verbales y gestos corporales. Finalmente concluyen víctima con ansiedad. Bueno, puedo reconocer parte de lo que mencionas, Armando, y qué bueno que lo digas. Sí han habido, y me ha tocado también ver esa realidad, palparla como tal. En los ya aproximadamente 8 años que vengo laborando, te puedo manifestar de que este criterio de ansiedad o reacción ansiosa ya ha sido descartado totalmente. Esto por la ausencia de descripción de sintomatología específica en relación a hechos de violencia. Ahora, en nuestro país, lastimosamente, el acceso a capacitaciones de orden forense es muy limitado, es muy limitado. Particularmente yo he tenido que prepararme en el extranjero para lograr algunas destrezas o perfilar algunas competencias que he adquirido en la universidad. Aún así, es necesidad y responsabilidad de cada uno también prepararse. Este espacio académico es para ello también. ¿Qué hacer y qué no hacer en un procedimiento de entrevista? Dentro de lo que nosotros podemos ver, ¿ok? Dentro de lo que nosotros podemos ver, es importante mencionar, por ejemplo, el cómo funciona la cámara GES. Hay un espacio destinado a la presunta víctima y el psicólogo o psicóloga. Hay un espacio dividido por el vídeo unidireccional, donde se encuentran los operadores de justicia,
hay un espacio de evaluación psicológica una vez terminado el procedimiento de entrevista única en cámara Gesell, y lógicamente hay una sala de espera. La sala de espera juega un papel muy importante y justamente voy a tomar a colación lo que me comentó en un primer momento, no recuerdo qué compañero. Por ejemplo, si está presente el agresor, ahí está, Valladares nos decía, ¿no? Para que justamente esta pequeña víctima o este pequeño presunto agraviado no tenga contacto con nadie, ni siquiera con la persona, con el operador de justicia, ni con el denunciado y demás, ¿ok? Se requiere de un espacio de espera para que esté solo o sola esa persona, ¿ok? Para que esté solo o sola. Entonces, también Pascual, ok, no te restamos crédito, estimado Pascual, en realidad sí, y esto es cierto, no puede estar apartada, o bueno, no pueden estar mezclados todos. Me ha pasado en casos, por ejemplo, de violación sexual, cuando el agresor está dentro del núcleo familiar o pertenece al sistema familiar. Yo encontré un abogado en la no era una sala de espera lastimosamente, era un pasadizo donde estaban todos esperando que se realice el procedimiento. Y yo me fui al servicio, estoy regresando, que era a la vuelta, y comienzo a escuchar que el abogado le decía a la menor que va a atravesar el procedimiento, le decía, piénsalo bien, mamacita, tu papá se va a ir a la cárcel, no le digas eso. No le hagas ese daño a tu papá. ¿Con quién se van a quedar tus hermanitas? Yo tuve que suspender ese procedimiento, dejando constancia de lo que escuché. Pues esa menor, ¿ustedes creen? A ver, ¿ya está siendo sugestionada o no? A ver, ¿qué opinan ustedes? Con lo que le decía el abogado del papá. ¿Mm? Lógicamente ya había sugestión ahí. Ya no podíamos, una inducción total. Entonces, yo sí tuve que suspender la diligencia y dejar constancia de lo que escuché. Luego el señor dijo, no, yo no le he dicho eso, que me pruebe el psicólogo que yo he dicho, que yo le voy a demandar. Bueno, eh, solamente actué de forma porque al final en el procedimiento, acá hay un antes, un durante y un después en la cámara GESEL. Así que ya para mí la evaluación psicológica o la intervención psicológica en casos de violencia sexual comienza desde que ese menor, o perdón, desde que ya tienes tu conocimiento mediante un oficio. Desde ahí ya es tu procedimiento. Entonces, es muy importante tener en cuenta todas esas variables. ¿Ok? El ambiente de cámara GESEL, vamos a ver que hay un ambiente de entrevista y un ambiente de observación. El ambiente de entrevista es el espacio físico que cuenta con un espacio de audio-video con un vidrio espejado unidireccional y está destinado a la presunta víctima de violencia, al psicólogo y en el caso se requiera al traductor o intérprete. En el ambiente de observación, disculpen, es un espacio físico destinado al fiscal, juez, según corresponda, los padres responsables del menor o de la niña, niño o adolescente, el abogado de la presunta víctima, el abogado del presunto agresor o imputado, y la policía, según sea el caso. Son personas que obviamente que participan. ¿Quiénes participan en un procedimiento de entrevista única en cámara GESEL? La persona víctima de violencia, definitivamente. El fiscal penal o mixto o de familia pertenece y tiene que participar. El juez penal de familia o mixto, los padres o responsables de la niña, niño o adolescente, el abogado defensor de tanto de la víctima como del presunto agresor. ¿Ok? La policía, en caso corresponda, si es una investigación que se está llevando a cabo a nivel policial, el traductor o intérprete cuando o siempre y cuando la víctima maneje otro idioma diferente al examinador o en este caso a la persona que le va a entrevistar, y el psicólogo de la unidad de protección y asistencia a víctimas y testigos cuando corresponda. Esto lo puede hacer, por ejemplo, Pascual, ¿no? Si se solicita su pertinencia, su participación en procedimientos de entrevista única, lo pueden hacer. ¿Sí? Eso es parte de.
Entonces, son los que participan. Ahora, pregunta, si falta el abogado defensor del investigado, ¿se realiza el procedimiento o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se realizará el procedimiento? Si no fue notificado, sí, claro, pues el juez puede llamar a una defensa pública para que supla su necesaria defensa. Ahora, como es un procedimiento de ley, es una diligencia de ley, es necesario que estén todas las partes procesales. Si falta uno, se ve la forma de suplir su defensa necesaria, ¿ok? Pero en definitiva, como dice Doris, si está ausente el abogado de la parte imputada, ese procedimiento puede quedar nulo. ¿Ok? Entonces, ya definitivamente es como una crónica de muerte anunciada. No puedes realizar un procedimiento de entrevista única a una persona que es quechohablante y tú no eres quechohablante, ¿ok? Y decirle, no, sí entiendo, lo que puedo entiendo. También hay muchos aspectos técnicos que te pueden observar, ¿sí? Vamos a avanzar. ¿Cuáles son los objetivos principales de la entrevista única en cámara GES? Primero es recolectar el máximo de información posible. Precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos investigados. Obtener información precisa sin vicios de manera que sea posible corroborarla en la etapa de clarificación. También hablamos de desarrollar esta actividad en un ambiente respetuoso y seguro donde se garantice la integridad tanto psíquica como física del agravio o persona agraviada. Nos dice Pascual, soy abogado, pregunto, ¿los fiscales de familia deben participar o no necesariamente? Cuando las víctimas son niños y adolescentes, ¿cuál es su labor? Cuando se trata de un menor de edad, necesariamente tiene que estar presente, tanto sea presunto agraviado o presunto agresor, tiene que estar presente el fiscal de familia, ¿ok? Tiene que estar presente. Y su labor, obviamente, es garantizar los derechos del niño, niña y adolescente. ¿Mm? Doris nos dice, el hecho de que el niño conozca que a través del vidrio lo están viendo, ¿nos afecta en algo la declaración? Depende mucho, pero no es un factor, como diga, determinante, estimada Doris. Me ha pasado, sí. Hay muchos niños que, por ejemplo, siguen mucho redes sociales, están muy informados de las series, por ejemplo, y han visto una cámara GESEL y de pronto en la película, de pronto, no sé, en el baño, en el servicio, etcétera. Y en ese sentido, hay que tener en cuenta, ¿ok? Hay que tener en cuenta que al momento nosotros de recabar la información, al momento de interactuar y establecer nuestro rapport, eso pasa a un segundo plano. El hecho de que diga, a mí me ha pasado, ¿no? Hay niños en que me dicen, atrás me están viendo, ¿verdad? Yo sé que atrás hay personas. Incluso tengo un niño que se paró, se acercó al vidrio y quiso ver al otro lado. Y lo único que le dije fue, ¿te parece si nos sentamos para conversar? Y bueno, el niño atinó a hacer caso y proseguimos con la entrevista. Pero sí sucede. Ahora, si pasa esto, nosotros los profesionales debemos de tener recursos. No podemos dejarnos llevar por esa circunstancia única, ¿ya? El abogado, a ver, nos dice, Raúl nos dice, ¿cuál es el rol del abogado defensor? El abogado defensor en realidad cumple un rol muy importante de hacer valer los derechos, tanto si es de la persona presunta agraviada o del presunto agresor, ¿ok? Lo representa legalmente. A ver, vamos a pasar a este espacio que hablamos de ya propiamente de la entrevista única. Existe un antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. A ver, ¿me permiten un minuto, por favor?
Bien, ahora sí. Se me escucha, ¿verdad? Bien, continuamos. Les hablaba que existe un antes, un durante y un después de la entrevista. El momento vital, creo yo, uno de los momentos, cada momento tiene su importancia, considero yo, pero el más relevante, dentro de lo relevante que ya son cada momento, vamos a decir o vamos a resaltar el antes de la entrevista, que es un espacio donde menos atención se le da y a veces es un espacio muy crucial para todo el proceso en sí que va a seguir. Por ejemplo, es muy importante obtener ese primer contacto con ese niño, niña o adolescente. Es muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser la impresión que va a tener ese menor de edad de ti y es a quien el menor de edad va a tener que comentar lo que le ha pasado. Si tú estableces un adecuado rapport, un estado de confianza entre el menor y tu persona, créeme que lo demás va a ser muy dinámico. Pero si no estableces tu rapport o tu establecimiento de confianza, no lo realizas en este antes, lo demás va a ser muy complejo. Se va a tornar cuesta arriba. Y comienza con la firma de consentimientos informados. Particularmente, yo soy muy dinámico en el tema de poder lograr el consentimiento de los presuntos agraviados. Lo que busco es yo tratar de hacer a esta persona lo más, sé que siente esa confianza de que su información que te va a brindar está protegida, que no se sienta avergonzado de lo que va a contar, de lo que va a comentar. Por ejemplo, la firma de consentimientos para mí es decirle, hola, ¿qué tal? Yo me llamo José. En este caso voy a estar a cargo de toda esta conversación que vamos a tener. Si tú me permites, voy a poder hablar contigo durante un tiempo determinado para que me puedas comentar lo que tú desees respecto a lo que te ha pasado. Lo que yo deseo es escucharte para poder comprender qué es lo que haya podido suceder. De momento quisiera que me digas si deseas o no conversar conmigo. ¿Estás de acuerdo? Para ello necesitas tono de voz, lenguaje gestual y es importante como profesional, más aún de la psicología, mantener un lenguaje no verbal bastante eh, dinámico, muy orientado a brindar esa facilidad esa conversación espontánea entre dos personas. ¿Ya? Aquí es importante obtener el consentimiento informado tanto del progenitor o la persona responsable que acompaña al menor y del menor. Recuerden que si el menor no da su consentimiento, no lo podemos obligar. No le podemos decir, te voy a comprar dulces, te voy a regalar caramelos, te voy a comprar una muñeca si declaras. No se puede hacer eso, eso no está permitido. En caso de menores de edad, ¿ok? En caso de menores de edad, el procedimiento implica también la autorización del progenitor. Existen casos en que el progenitor autoriza y el menor no quiere pasar el procedimiento. ¿Qué hago? ¿Lo fuerzo al menor a pasar el procedimiento? A ver, ¿qué opinan ustedes? Si el progenitor acepta y el menor no acepta, ¿tengo que forzar al menor a declarar? Claro que no. No se debe de hacer. Es una práctica que no se debe hacer. Sin embargo, se hace. No se debe de hacer. Por ejemplo, eh, hay niños o niñas que acuden a esta etapa y te dicen, ¿sabe que ya no quiero hablar porque he mentido? Y el profesional de igual forma hace su proceso de presentación y le preguntas, ¿hay alguien que te ha dicho algo para que me digas eso? ¿Alguien te amenazó? ¿Con quién hablaste antes de venir aquí?
esa parte, queridos amigos, es bastante, bastante vital. Pues podemos encontrar de repente niños que están siendo coaccionados a no declarar por la familia. Claro que sí, tiene que suspenderse definitivamente. No se puede realizar. Si el operador de justicia te obliga y te dice, no, tienes que hacerlo, discúlpeme, yo dejo constancia de que el menor no desea pasar el procedimiento. No lo deseas, porque se encuentra bajo amenaza, de pronto porque no ha comido, no se ha alimentado bien, tiene sueño, etcétera. Muchos motivos que vamos a verlo más adelante. Luego viene durante la entrevista, que es el procedimiento en sí, que ahora vamos a ver, y después de la entrevista, que es la evaluación psicológica. ¿Ok? Ahora, durante la entrevista psicológica tenemos que tener bien claro estas recomendaciones. Por favor, primero, que el psicólogo profesional debe de facilitar una actitud de apertura con el entrevistado en todo momento de la entrevista. No solamente es al inicio, es durante todo el proceso. No se formulan preguntas que atenten contra la dignidad de la persona víctima de violencia. Por ejemplo, ¿y por qué no gritaste? Si habían personas al costado en ese hospedaje, ¿por qué no saliste corriendo? ¿Por qué no le empujaste? ¿Por qué no le mordiste cuando te tapó la boca con su mano? Son preguntas que realmente atentan contra la dignidad de la persona. Se permite que el entrevistado cuente con el tiempo suficiente para responder las interrogantes. Tú le puedes dar entre 15 a 20 segundos para que esta persona pueda responder. No es hacer un interrogatorio y decirle, ¿cómo pasó? Ni siquiera está terminado de responder. ¿Y cuándo pasó? ¿Y para qué pasó? ¿Y qué te hizo? ¿Y qué te dijo? Tenemos que esperar un tiempo prudente para que emita sus respuestas. Armando nos dice, el diálogo entre la presunta agraviada y el psicólogo, sabiendo que la defensa técnica de la presunta agraviada previamente sugestionó con argumentos creados, o sea, distorsionó los hechos, ¿puede ser espontáneo? No, no puede ser, pero depende mucho, Armando, de el profesional que realiza la entrevista. Ahora, si tú quieres observar técnicamente el cómo llevó ese profesional esa entrevista única en cámara GESEL, contrata un perito de parte. Y el perito de parte técnicamente tiene que demostrarte de que esta persona forzó un relato, sugestionó a la menor, con preguntas directas, etcétera, ¿no? Ningún relato creado, o perdón, inducido, puede ser espontáneo. Tiene un espacio de espontaneidad, pero ante las preguntas clarificatorias, se divaga esa espontaneidad. Ahora, los argumentos creados también implican de que a mayor edad de la persona, mayor probabilidad de crear relatos. A menor edad de la persona, es decir, una persona mientras menos edad tenga, involucra menos desarrollo cognitivo. Por ende, es más difícil manipular a esas personas para que puedan decir algo. ¿Mm? En caso de niños, niñas, se debe considerar el nivel de atención, el cual varía de acuerdo a edad, ya lo vamos a ver. Hay que esperar el tiempo pertinente para la emisión de la respuesta, como les decía. Hay que evitar las preguntas ambiguas, sugestivas y capciosas. También no se sugiere el nombre o sobrenombre y apellido del investigado. Antes, durante o después. No se menciona el nombre, por favor, ni fotos ni nada. Evita y el profesional debe evitar expresar acuerdo verbal o gestual o desacuerdo también en la declaración del examinado. Se evita interrumpir al entrevistado. No se usa terminología o jerga que sea difícil de interpretar para el presunto agraviado o agraviada, ¿ok? Y se evita hablar de temas irrelevantes para la investigación, ¿sí? Eh, de momento es muy importante considerar de que hay niños, si hablamos de menores de edad, hay niños que en algunas circunstancias tienden a hablarte de otros temas cuando ya te están hablando, te están relatando algunos hechos que han acontecido. Por ejemplo, suelen decirte,
mi tío ingresó a mi habitación y mientras eso yo estaba viendo, no sé, Pokémon. Y como estaba viendo Pokémon, ¿usted ha visto Pokémon? A mí me gusta mucho Pokémon. Y te comienza a hablar de la caricatura. En ese momento lo que tú puedes hacer es reorientar la entrevista a que te siga narrando. Le puedes hacer una pregunta con parafraseo diciéndole, me estabas hablando de que tu tío ingresó a tu habitación cuando estabas viendo Pokémon. ¿Qué te hizo tu tío cuando ingresó a tu habitación? Por ejemplo, ¿no? Esa es una técnica es la técnica del parafraseo. Esa técnica te permite reorientar el relato de la examinada sin necesidad de sugestionarla, porque estás utilizando términos que ella ya dijo. Entonces ahí se puede utilizar o hacer uso de ese espacio. Otro aspecto muy importante también es de que en un menor de edad siempre tenemos que estar con todas las destrezas de lo que hemos aprendido en lo que es, lo que es entrevista psicológica. ¿Ok? Creo que dentro de del material bibliográfico les he facilitado un pequeño texto que se llama El quinto oído de Seguín. Es un, te- un texto muy cortito, pero muy significativo, que nos permite lograr realizar o desarrollar ese quinto oído que necesita todo profesional y toda persona para lograr comprender qué es lo que te está versando o manifestando una persona. ¿Ok? Nos dice Pascual. ¿Esta técnica o procedimientos están determinados en los protocolos? Si esto es así, el cual ha incumplido por el psicólogo, ¿se puede solicitar un apartamiento del caso? No. Estas técnicas o estrategias no forman parte de un protocolo. No forman parte de un protocolo. El hecho de parafraseo es parte del desarrollo mismo, del desarrollo técnico, pero no forma parte de un protocolo. Algo importante a considerar para el procedimiento de entrevista única es la edad de la persona que estamos examinando. En este caso, Cornell House, que es un instituto muy reconocido por su aporte a lo que es la violencia sexual en caso de niños, niñas y adolescentes, propuso, propuso en su revista científica, dentro del protocolo SATAC, propone vamos a decir, una taxonomía de edades en función a la capacidad lingüística que el examinado pueda tener. Hablamos de, por ejemplo, ¿no? Que un niño de 3 años te puede dar respuestas de quién y qué le hizo eso, qué le hizo una persona. Un niño de 4 a 5 años te puede dar respuestas de quién le hizo, qué pasó y dónde pasó. Un niño entre 7 a 8 años te puede dar respuestas de que quién le hizo eso, qué pasó, dónde pasó y cuándo pasó. Entre 9 a 10 años te puede dar respuestas entre quién lo hizo, qué le hizo, dónde le hizo, cuándo le hizo y qué número de veces le hizo. Y de 11 a 12 años puede darte respuestas de quién, qué, dónde, cuándo, el número de veces y las circunstancias. ¿Ok? Entonces vemos de que el ser humano, como se encuentra en proceso de desarrollo continuamente desde que ya nace, bueno, desde el momento de la concepción, entonces va adquiriendo también ciertas destrezas a nivel lingüístico, a nivel cognitivo. Es por ello que la comprensión, la capacidad de abstracción del entorno hace que esta persona eh, pueda adquirir mayores destrezas y pueda comunicar mejor lo que le ha sucedido. También existe un cuadro referencial en cuanto a la duración de la atención que tenemos que tener en cuenta. Con esto no digo de que sí o sí un niño de, por ejemplo, de 3 años va a tener solo 15 minutos de atención y solo va a responder preguntas de quién y qué. Esto es relativo, pero de todas maneras es una manera de poder nosotros también tener en cuenta de que este niño ya tiene esa capacidad. Entonces me puede responder así, me puede dar esa respuesta. ¿Ok? El cuadro, sí, el cuadro de los minutos o duración, sí, también es del artículo de Corner House, del protocolo SATA. ¿Mm? Así es, Rosalicia. Sí es parte de, pero también son cuadros estimados y aproximados, así que es importante que lo tengamos siempre en cuenta
como un valorador, como como una alarma, ¿no? Si ya más o menos yo tengo ya un niño de 3 años, sé que tengo en promedio 15 minutos para lograr información del menor. También entre 4 a 5 años tengo en promedio 20, 25 minutos más o menos para tenerlo a un niño y poder obtener información de él. Ahora, será apropiado tener a un menor de edad 2 horas en la cámara GC? Les voy a facilitar el libro, estimada Doris, no te preocupes. Ya, terminando, por favor, me hacen acordar y lo voy a agregar. Creo que no lo mandé, no lo mandé. Ya. Pascual nos dice que no. Claro, no podemos estar 2 horas con un menor de 5 años. Ya el niño cuando se cansa, ¿cómo te responde? A ver, mis colegas psicólogos, cuando ya un niño está agitado, fatigado, ¿cómo te responde a las preguntas que le haces? Por muy dinámico que seas, ¿eh? ¿Cómo te responde ese niño? Te puede decir sí, no, respuestas dicotómicas. Te puede complacer en tus respuestas y decirte, sí, sí pasó así. Ay, pero ya le dije. No, ya no quiero hablar. Ya me cansé, ya me quiero ir donde mi mamá, etcétera, ¿no? Rosalicia nos dice, en una violación, caso de flagrancia, inmediatamente la menor pasa a cámara GESEL o esperan un día o 2 días, dependiendo, pero generalmente es ahí mismo, ¿no? Al mismo hecho de que se realizó la denuncia inmediatamente. Hay psicólogos dicen que lo que tienen hasta 1 hora o más. Sí, eso es justamente lo que se tiene que mejorar, estimado Pascual. No pueden estar mucho tiempo, no pueden estar mucho tiempo. Como dice Lucero, se muestran sin ganas, aburridos, se muestran ya muy renuentes, fastidiados. Atiel nos dice, considero que sí sería apropiado al menos 1 hora, si fueron varios hechos de agresión sexual con circunstancias distintas una de otras. Claro que sí. Si fueron, generalmente, dependiendo del protocolo que usemos, podemos tomar también el tiempo que vamos a tener al menor bajo este procedimiento, dependiendo de la dinámica de abuso. Pero lo ideal es evitar. Lo ideal es evitar. Si son varios agresores, mm, sería hacer las preguntas precisas y necesarias también. Aquí ya es destreza del profesional. Por ejemplo, si una menor está sin dormir y sin comer, lógicamente su capacidad de atención va a ser disminuida o limitada. Justamente en este espacio es donde hablamos de ello. Para realizar un adecuado procedimiento de entrevista única en cámara GESEL, tenemos que tener en cuenta el estado emocional del niño, niña o adolescente. Si el niño está en un llanto profuso, bueno, un llanto con llanto bastante evidente, no se quiere separar del regazo de mamá, llora continuamente, ¿le voy a forzar a pasar entrevista única en cámara GESEL? ¿Lo voy a meter a cámara GESEL? Lógicamente no. En cuanto al estado físico, si tengo un niño que no ha dormido, ha viajado toda la noche y a las 7:30 en punto es su procedimiento de entrevista única en cámara GESEL, cuando su carro acaba de llegar a las 6 de la mañana sin desayunar, ¿sería propicio realizarle procedimiento de entrevista única? Lógicamente no, no sería propicio. Y ustedes me dirán, pero ¿eso se le dice al que está a cargo? Claro que sí. Nosotros estamos en la responsabilidad de informar al operador de justicia y decirle, este niño no ha comido, está cansado, está fatigado, tiene somnolencia. La información que me va a dar va a ser muy vaga, es probable. ¿Qué pasa si la prueba anticipada de cámara GESEL no se realiza de inmediato o ya ha pasado entre 3 a 5 meses? Si sucede de esa manera, estimado Víctor, lo que se sugiere en estos casos es que de igual forma se practique como tal, sean los meses necesarios. Posiblemente no hayan indicadores de momento, dependiendo de la capacidad psíquica de la persona. Sin embargo,
se valora mucho el tiempo. Mientras menos edad tenga una persona y más tiempo transcurra, en algunos casos los recursos emocionales que tiene esa familia o esa persona suelen hacer invisible, vamos a decirlo así. No es que se hayan desaparecido, pero suelen hacer invisible la sintomatología, que posteriormente se puede desencadenar en la adultez, por ejemplo. Si denuncian muchos años después, 8 años, por ejemplo, igual pasa cámara GESEL, sí. Yo he hecho cámaras de víctimas, por ejemplo, de 25 años, 35 años, cuando fueron menores de edad. Sí. ¿No sería en vano? No necesariamente. Si existe sintomatología, no sería. El desarrollo cognitivo es importante, evaluarlo en cada víctima. Recuerden que cada persona desarrolla de manera diferente y eso es también algo que debemos de evaluar. Ahora, otro aspecto, la capacidad lingüística. ¿Cuán importante es la capacidad lingüística en una persona? Hay niños, ustedes me preguntarán, y les hago la pregunta, a ver, lo dije en la clase anterior, a partir de los cuántos años un niño puede atravesar, o niño, niña o adolescente puede atravesar un procedimiento de entrevista única en cámara GES. ¿A partir de los cuántos años? Ariadna nos dice 3, Pascual 3. Claro que sí. Muy bien, Ariadna, muy bien, Pascual. Ujú, Betsy, 3. A partir de los 3 años. Existe posibilidad, ok, existe posibilidad de que, muy mínima, pero existe posibilidad, y me tocó alguna vez un niño con 2 años y 4 meses tenía un lenguaje ya comprensible, comprensible. ¿Puede pasar cámara? Si es a criterio y se puede justificar, lo puedes. Ahora, ese es por parte del examinado o examinada. Por parte de la infraestructura debe haber correcta iluminación, ventilación, control del ruido, evitar las interrupciones y no la presencia de juguetes. No hay juguetes en la sala de entrevista única, por favor. Ni pegatinas de unicornios, de arcoíris, de animes, no. Las paredes tienen que ser blancas, sí, evitando de esta manera la distractibilidad o la distracción del examinado. Rosalicia nos dice, ¿qué se consigna en conclusiones si usted advierte que no presenta afectación? Por eso no necesariamente quiere decir que no hayan violado. Claro que sí. Entiendo que no necesariamente toda la violación va a traer afectación. Bueno, simplemente Rosalicia se consigna. A la fecha, la examinada no evidencia indicadores de afectación psicológica compatible a los hechos materia de investigación. Otra conclusión podrías consignar que a la fecha la examinada no evidencia indicadores de una alteración significativa en casos o una alteración significativa en sus áreas de funcionamiento psicosocial. O sea, de que existen indicadores hay, pero estos no son significativos y no están vulnerando su normal desenvolvimiento. Doris nos dice, en caso de personas con discapacidad que tienen capacidad cognitiva muy disminuida, de igual forma se intenta realizar el procedimiento, estimado. Me ha tocado realizar procedimientos, por ejemplo, entrevistas únicas a personas con retardo mental, incluso moderado, con carnet con ADIS. Pero al momento de interactuar conmigo, para mí no era un retardo mental moderado. Y me han narrado muy bien. Había un pensamiento lógico, congruencia ideoafectiva. Entonces, igual se intenta. Como se dice, se deja constancia de que se intentó realizar y practicar la entrevista. Durante la entrevista es importante establecer el clima de confianza. El psicólogo, lógicamente, se presenta indicando su nombre y la función que cumple durante la entrevista. Luego, formula preguntas generales tomando en cuenta el desarrollo evolutivo de la víctima, lo cual permite conocer el nivel de lenguaje del entrevistado, la fluidez, la capacidad de comprensión y de memoria. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es José, yo soy psicólogo y trabajo aquí. Y parte de mi trabajo es conversar con personas como tú acerca sobre cosas que hayan pasado o cosas que te hayan podido suceder.
Quisiera conocerte un poco más. ¿Cómo te llamas? Me llamo María. ¿Con quiénes vives, María? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Bien, ahora María, quisiera que me comentes, ¿cómo llegaste a este lugar? ¿Qué hiciste para llegar? Ah, ya, vine en bus. ¿Y cómo hiciste para tomar el bus? Pasa de que ya nos hacíamos tarde y tomamos el bus y se demoraba y yo estaba preocupada. Estamos aquí en esta pequeña pregunta, una narración de una experiencia, estamos viendo de que, o haciendo notar a los asistentes, de que la menor tiene capacidad de argumentación, que puede narrarte hechos basados en su experiencia. Por eso se hace esa pregunta. Algunos operadores de justicia a veces me dicen, ya no le hagas la introducción, es parte de, pues para sustentar este procedimiento necesitas avalarte de ello, ¿ok? Entonces es así, se le puede pedir, por ejemplo, quisiera que me hables de la última vez que celebraste tu cumpleaños. Igual, para demostrar lo que es la capacidad narrativa, ¿no? Capacidad de memoria, de abstracción de memoria. ¿Cómo se propicia? Después de establecer el rapport, se hace, o lo que se necesita es propiciar la narrativa libre. Para introducir al tema, el psicólogo empieza con preguntas abiertas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el motivo, o sabes cuál es el motivo por el cual me visitas hoy día? ¿Ha ocurrido algo que desees contarme? ¿Has ido al médico últimamente, teniendo en cuenta que el menor de edad, antes de pasar cámara GESEL, pasa su examen médico legal, ¿no? En caso de violencia sexual. Cuando son adultos, en este caso se le puede preguntar ya de manera un poco más directa, cuénteme qué sucedió, dígame por qué motivo viene hoy. Víctor nos dice, si la víctima en la entrevista de cámara GESEL se queda callada, ¿a qué conclusión puede arribar el especialista o perito? Lo que sucede es de que si la examinada se queda callada y ya no desea hablar, al menos yo cuando tengo menores de edad que se quedan calladas, le hago la pregunta, ¿desea seguir conversando conmigo? ¿Hay algo que te impida hablar? Si frente a eso ya no me responde, paso a suspender el procedimiento. Lógicamente en coordinación con el operador de justicia. No se pueden arribar. Si no se ha concluido el procedimiento de entrevista única, y incluso si se ha concluido la entrevista única, si no has evaluado psicológicamente, no se puede concluir según lo que te dijo nada más en la cámara GES. No se concluye. Durante la entrevista es importante tener en cuenta que el psicólogo procura obtener un relato de los hechos de forma espontánea, utilizando el propio lenguaje de la persona entrevistada, sin interrupciones y adoptando una actitud de ¿qué? De escucha activa. La escucha activa, eso lo van a poder comprender mejor con el librito que les voy a facilitar, del quinto oído de Seguín, que es muy bueno. Les va a ayudar bastante también en su vida, sea psicólogo o no, les va a ayudar bastante también en la vida personal. Sí, es un libro muy bueno, muy, pero muy bueno. A ver, ahora, también hay que evitar gestos que sean sugerentes de aprobación o desaprobación frente a lo que manifiesta el entrevistado. Y se respetan los silencios, por favor. No se le fuerce. Si se queda callado un momento, hay que darle el tiempo. Luego le podemos preguntar lo que les decía, ¿no? ¿Desea seguir hablando conmigo? ¿Hay algo más que quieras decirme? ¿Sí? Aquí está lo que les decía del parafraseo. En caso surja, por ejemplo, información que sea irrelevante y que conlleve a la dilación o alargamiento de la entrevista y que no aporte al hecho de denuncia, el psicólogo puede utilizar o direccionar o redireccionar con preguntas como por ejemplo, me estabas contando sobre y hace un momento me dijiste que, o haciendo uso del parafraseo que permita retomar el tema investigado, ¿no? Por ejemplo, con lo que les decía, me acabas de comentar que tu tío ingresó a tu habitación cuando tú estabas viendo Pokémon. ¿Qué más pasó? Bien, Marife, el libro es el quinto oído de Seguín, ¿ok? Es un texto muy bueno.
El quinto oído de seguir. ¿Ya? Bien. Después de haber obtenido un relato lo más espontáneo posible, con preguntas abiertas de quién, qué, cómo, cuándo y dónde, si de pronto por ahí no ha quedado muy claro, puedo hacer preguntas clarificatorias. Estas preguntas clarificatorias están dispuestas a responder primero qué pasó, quién lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo y dónde lo hizo. Estas preguntas son importantes. Ahora, para formular estas preguntas y sean comprensibles, debemos de tomar en cuenta la edad del menor, el aspecto de instrucción académica del menor, la cultura del menor también. Y ahora, se formulan preguntas a la vez acorde al nivel maduracional, como les decía, cultural y de instrucción. Pero las preguntas básicas, básicas en todo procedimiento de entrevista única es qué, quién, cómo, cuándo y dónde pasó esto. ¿Ok? Acá tengo algunos ejemplos de preguntas que yo realizo en cámara GESEL. Ahora, algo muy importante para esto que les estoy facilitando es que yo he realizado, primero yo hago preguntas abiertas en general, luego preguntas con recordatorio, luego preguntas directas. Si la menor me responde bien las preguntas abiertas con mucha información, ya no es necesario hacer preguntas con recordatorio. Ahora, si no me responde preguntas con recordatorio ni abiertas, puedo hacer preguntas directas, pero una vez agotando estas preguntas. No es que de frente te vas a ir a las preguntas directas. Ese es un método de entrevista. ¿Ok? Preguntas abiertas, por ejemplo, son, ¿y después qué ocurrió? ¿Hay algo más que quieras contarme sobre eso? ¿Qué más recuerdas de eso? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? Preguntas con recordatorio. Mencionaste que había otra persona ahí donde este señor te llevó. ¿Quién era? Me dices que estabas en una casa. ¿Cómo es esa casa? Luego vienen las preguntas directas. ¿Dónde pasó? ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando dices que él te estaba tocando, ¿a quién te refieres? Pregunta directa. Víctor nos dice, sabiendo que la víctima se quedó callada en cámara Gesell y no se puede realizar nuevamente la entrevista de la misma por el tema de la revictimización, ¿qué conclusión puede realizar el especialista? No, que simplemente se quedó. Ahora, no puedes concluir sobre algo que no se ha terminado. ¿Cómo concluimos algo que está inconcluso? Valga la redundancia, ¿no? Sí, ahora, si vamos a ir a una interpretación de por qué no habló, estaríamos incurriendo también en subjetividad. Y eso al tribunal o al juez no le va a llamar la atención. ¿Ok? Después de las preguntas, también se pueden apoyar ustedes en las preguntas con segmentación de tiempo. Por ejemplo, ¿no? Quiero que, si te dice una niña, eh, mi tío me tocó una tarde. Entonces yo le digo, piensa en esa tarde y cuéntame todo lo que ocurrió, desde el inicio hasta el final. Para ello se utiliza en todo momento de la entrevista las preguntas, o perdón, los facilitadores, que son, continúa, ok, sigue, te estoy escuchando. Si ya en un peor momento de todos, ya la examinada, y esto me pasa mucho con examinadas o usuarios quechohablantes, hablo de niñas, niños y adolescentes, eh, ya le puedo presentar opciones. Cuando ya me dijo un relato muy escueto, pero le puedo decir, tu hermana vio lo que me acabas de contar cuando me dijo, y mi hermana estaba, por ejemplo, ¿no? Cuando ocurrió esto, ¿estaban solos o había más personas? Ahora, para hacer una pregunta de presentación de opciones, siempre la tienes que seguir de una pregunta abierta. Por ejemplo, ¿no? La presentación de opciones podría ser, ¿estaban solos o habían más personas? Bien. ¿Quiénes estaban? Abierta. ¿Eh? O sea, podemos seguir estas preguntas. Las preguntas de final abierto, como les decía, no le ofrecen la respuesta al niño, no brindan detalles sobre el halagado abuso, viabilizan que el entrevistado
se exprese desde su propio punto de vista. Miren qué importante sobre las preguntas abiertas. Las preguntas focalizadas, por su lado, enfocan la atención del menor de edad hacia un aspecto colateral del alegado abuso. Es decir, si el menor me está narrando hechos de violencia sexual y yo le pregunto de ese hecho y no me da mucha respuesta, le puedo hacer la pregunta focalizada. Le puedo decir, me acabas de comentar de que esto que te pasó, o cuando te pasó esto, había una persona ahí. ¿A quién te refieres? O focalizada en el sentido de que eh, me acabas de comentar que tu tío ingresó. ¿Cómo era tu tío? ¿Cómo es físicamente tu tío? Me estoy focalizando en el tío, ¿no? Que me describa cómo es. Las preguntas cerradas, queridos amigos, no se pueden realizar, a excepción de que ya hayas agotado tus preguntas de final abierto, preguntas focalizadas. Si ya agotaste eso, sí puedes hacer uso, pero siempre y cuando las sigas de manera excepcional de una pregunta abierta. Pues en esta la respuesta del niño se limita a dar por las alternativas, ¿no? Sí, no, disminuyen la cantidad y calidad de información y siempre, obviamente, siempre, como les decía, tienen que ser seguidas de una pregunta de final abierto si se usa, en caso se use. Lo que sí no definitivamente no se debe de usar es la pregunta sugestiva, pues estas ofrecen detalles explícitos a la niña sobre el hecho bajo investigación, se le induce a contestar en determinada manera, se le ofrecen recompensas o castigos a la entrevistada y nunca deben de ser utilizadas. ¿Ok? Las preguntas dicotómicas son las preguntas cerradas, ¿no? Que son con alternativas de sí y no. Es una pregunta cerrada. Pero solamente se utiliza siempre y cuando ya se hayan agotado los otros tipos de preguntas, con esa excepción. Hay material bibliográfico, por ejemplo, de Antonio Manzanero, que sustenta ello. Entonces, las preguntas sugestivas y coercitivas no se deben de usar. Si de por sí, a ver si tengo abogados aquí en esta distinguida concurrencia y han identificado preguntas sugestivas y coercitivas durante el relato de la menor, con un perito de parte tranquilamente pueden objetar técnicamente ese procedimiento. Por ejemplo, él te obligó a hacer eso, ¿cierto? Pregunta sugestiva. ¿Tú te acostaste sobre él o él sobre ti? Cuando el entrevistado ha dicho que el presunto agresor y él se acostaron en el sofá. ¿Mm? Tengo un dulce que te daré tan pronto como me digas qué te hizo tu papá. Yo sé que estás cansado, pero para irnos rápido necesito que me cuentes lo que te hicieron. Altamente coercitiva, ¿no? Recomendaciones para lo que es la entrevista única en cámara GESE. Conocer la fecha en que ocurrieron los hechos, la hora en que ocurrieron los hechos, lugar, la descripción del lugar donde ocurrieron los hechos, cómo sucedieron los hechos, debemos de identificar al presunto agresor, la descripción física del supuesto agresor, establecer qué vínculo tiene el agresor con la víctima, si pertenece al núcleo familiar, si no pertenece, determinar la frecuencia e intensidad en la cual se dieron los hechos, puede ser un solo hecho o varios hechos también. También se precisa el tiempo de inicio del hecho violento, desde cuándo hasta la fecha, precisar la existencia de otras víctimas por parte del agresor, indagar recursos de afronte, indagar las motivaciones para realizar la denuncia de la menor, antecedentes de la denuncia, expectativa frente a esa denuncia que se ha puesto, actitud frente al presunto agresor, cómo se siente cuando lo ve, qué sentimientos pasan en relación a lo que le ha pasado, qué piensa de esos momentos, eh, si recibe o ha recibido tratamiento también es importante. Ahora, algunas precisiones que son importantes. El objetivo de la entrevista con la víctima o el testigo es abrir una situación que se comience a investigar de forma tal que se permita la aparición de elementos o aspectos que solamente la víctima puede aportar. El sistema procesal penal, queridos amigos, resulta evidente en este sistema que se debe hacer una entrevista a la víctima del delito, más aún cuando ésta se constituye en la fuente principal de información. Para ello debemos de tener claro, queridos amigos, que
La persona de la víctima es aquella que ha sufrido una vulneración de sus bienes jurídicamente protegidos y va a responder a dicho suceso en diversas formas, dependiendo de su historial de vida, del contexto en el que se desarrolla el delito y de las posibilidades que le permita su estructura de personal. Por todo lo expuesto, como les he mencionado, resulta relevante que el profesional que realiza una entrevista única tenga conocimientos especializados de entrevista a menores de edad, una formación especializada en el fenómeno de agresiones sexuales y sus consecuencias, que maneje técnicas que permiten o que permitan la exteriorización de lo que al menor le sucede. A eso les decía, ¿no? Por ejemplo, aplicar preguntas abiertas, luego preguntas focalizadas, luego preguntas directas, preguntas con segmentación de tiempo, preguntas después ya con facilitadores de pronto o el uso de facilitadores y finalmente una pregunta directa seguida de una pregunta abierta, ¿sí? Ahora, conocimientos acabados de los tipos penales también, la mayor cantidad de antecedentes en caso particular que le permitan en una etapa final de la entrevista realizar preguntas para contrastar hipótesis. Esta es una capacidad que se adquiere, una visión clara de lo que se espera de la entrevista en relación a qué resultados esperamos encontrar. Existen protocolos de entrevista única, queridos amigos. Por ejemplo, está el Memorandum of Good Practice, que es muy bueno. eh, Tiene años de uso. En nuestro país no se usa mucho, pero es también básico y muy flexible. El que sí yo utilizo particularmente es el protocolo de entrevista paso a paso de Julia y colaboradores. Es muy bueno. Es una entrevista que va paso a paso según la información que te brinda el examinado o examinada. Está la elaboración narrativa de Sandwich y Sindert, que también es buena. La entrevista estructurada, que la deben de conocer muchos porque es con la que nos forman en pregrado en psicología. El protocolo de entrevista forense, el famoso Michigan, que se utiliza mucho en Perú por el Ministerio Público. El protocolo de investigación para víctimas de abuso sexual, el famoso NICH del año 2000, que también se utiliza mucho en nuestro país. La entrevista cognitiva en este caso, de Fisher y Gilsman, que ha sido modificada también por McMahon y Greenwood en su momento, pero sin embargo no ha perdido su esencia. Esos protocolos existen, esos protocolos los pueden googlear también, hay información en internet al respecto, léanlos. Me gustaría desarrollar cada uno de ellos, pero créanme, en 3 sesiones de 2 horas me tomaría desarrollar cada una de ellas. He tenido la experiencia de leer y en su mayoría aplicar alguna de ellas y la que más yo le puedo dar flexibilidad y por las circunstancias multiculturales en las cuales vivimos es la entrevista paso a paso de Julia y colaboradores, el protocolo de entrevista forense Michigan y el protocolo Niche. Son las que más hago uso. Las preguntas de los operadores de justicia vienen en la etapa de clarificación. Una vez terminado todo, que tú ya identificaste ese cuadrito resumen que les mostré, ¿no? La fecha, el qué, cómo, cuándo, dónde y bajo qué circunstancias, vienen las preguntas de los operadores de justicia. Los operadores de justicia realizan preguntas y tú como profesional las transmites al examinado adecuándolas a la edad que tiene o a la etapa de desarrollo en la cual se encuentra atravesando ese menor. De advertirse, por ejemplo, en la narración de otros hechos de violencia también, aquí el fiscal o juez debe profundizar en su esclarecimiento. Eso es importante. Después de ello viene el cierre de la entrevista única en Cámara GESE. Quien dispone eso es el juez o el fiscal. Dispone la culminación del procedimiento. Terminada la entrevista, hay un acta suscrita por todos los que han asistido a ese procedimiento. Recuerden que es un procedimiento legal donde se garantiza la defensa de cada una de las personas que defiende y tanto también la persona que ha sido agraviada y el presunto investigado, ¿sí? O presunto agresor, perdón. Entonces, y del relato o el relato contenido en la entrevista forma parte del informe o el dictamen pericial del psicólogo más adelante. ¿Cuáles son los criterios de suspensión de la entrevista única? Los criterios, queridos amigos, básicamente tiene que ver que, por ejemplo, cuando la víctima no brinde información concerniente o vinculada a los hechos materia de investigación, tú le dices, ¿sabes cuál es el motivo por el cual viniste el día de hoy a visitarme? Y te dice no. ¿Cómo te va en casa? Bien.
y el menor comienza a decirte que todo está bien, que no pasó nada, entonces me comienza a hablar de otras cosas, no está sumando a los hechos de investigación. Entonces, en esas circunstancias se puede suspender, sí, porque no está brindando información relevante. Cuando la presunta víctima se encuentra en situación de crisis emocional, como les decía, si está llorando ese niño, si está llorando esa niña, no quiere separarse de mamá y demás, en ese momento no podemos realizar el procedimiento, se suspende. Cuando la presunta víctima tenga manifestación de necesidades básicas, quiero ir al baño, o de pronto ya estás en sala de entrevista, estás haciendo tu protocolo y de pronto te dice, este, ya no quiero hablar porque tengo hambre, por ejemplo, ¿no? Quiero ir a comer. Y también por fallas en el suministro. Ahí se suspende. Rodrigo nos dice, ¿existe alguna resolución o documento donde se precise que protocolos son válidos en Perú para la entrevista única o es a criterio del psicólogo? Y bajo a ello debe basarse. Bien, mira, en cuanto a protocolos, estimado Rodrigo, no existe una normativa de que el psicólogo tiene que utilizar esos protocolos. Es a criterio del profesional. Ahora, o lógicamente, protocolo que inicias aplicando, protocolo que tienes que terminar aplicando. ¿Ok? O sea, el protocolo se elige para poder practicarlo de inicio a fin. Por algo es un protocolo. Ahora, muchos abogados me dicen, cuando voy a audiencias, me dicen, usted no hizo uso de los protocolos que dice su guía. Claro, yo, como mi guía lo dice, mi guía me sugiere utilizar esos protocolos. Pero si yo soy experto en el protocolo de paso a paso de Julia y colaboradores, de la entrevista paso a paso de Julia y colaboradores, y lo puedo sustentar bien, también lo puedo usar. ¿En qué caso se requiere una nueva entrevista? Por ejemplo, si yo suspendí porque el niño estaba en una situación de crisis emocional, se puede suspender y reprogramar para otra fecha. No es revictimizar, porque si tú avanzaste, por ejemplo, hasta que te comentó que le tocó, ya no andaste más porque se puso a llorar y ya no quería seguir con la entrevista, se reprograma y ya se continúa desde lo que ya el menor o niño te, te brindó la información. Ya no repreguntamos. ¿En qué casos, a ver, qué cosas o preguntas podrían cuestionarnos los abogados? Generalmente los abogados te pueden cuestionar cuando realizas un procedimiento lleno de preguntas sugestivas, sugeridas y demás. Son aspectos que realmente sí te pueden o pueden repercutir directamente con tu informe final. Pero si estás seguro de lo que aplicas, si estás con la certeza de decir, yo he aplicado este protocolo de inicio a fin, he respetado los lineamientos basados en las ciencias psicológicas, lo que es la entrevista psicológica, la observación de conducta, la aplicación de instrumentos, créeme que lo que te cuestione el abogado igual le vas a poder sustentar bueno, o responder en su momento. ¿Ok? Nos dice Galaxy, si en una conclusión psicológica no se señala literalmente lo que el menor tiene estresor sexual, bueno, particularmente yo no concuerdo con esa conclusión, si no se señalan otros términos de reacción ansiosa que ha hecho narrado, estaríamos hablando de la existencia o no de un hecho de tocamientos. Si hablamos de estresor sexual, si hablamos de reacción ansiosa, estamos hablando algo muy diferente a lo que es afectación. La afectación es un conjunto de signos y síntomas que generan un debilitamiento, que generan una alteración significativa en las áreas de funcionamiento psicosocial. Es decir, la persona ya no es la misma, ni para trabajar, ni para estudiar, ni para comer, ni para dormir, etc. Entonces, esa circunstancia es la que se investiga durante todo el procedimiento de evaluación psicológica, que es la etapa final del procedimiento de entrevista única en cámara. ¿Ok? Nos dice Víctor, pero entrevistar nuevamente no es revictimizar, no va en contra de la ley. No iría en contra de la ley siempre y cuando, por eso, mire, en los años que tengo realizando procedimientos de entrevista única, me ha tocado bueno, vamos a ver, unos 2000 casos que haya visto.
¿ok? Unos 2000 casos que haya visto de entrevista única en cámara Gesell, te puedo decir que en 3 ocasiones, me ha pasado esto de que el niño no quiso continuar, la adolescente no quiso porque entró en crisis y me lo manifestó en ese momento. Entonces, si sucede eso, si me pasa eso, lo que yo puedo hacer es decirle o mencionarle al, cuando me soliciten la continuación o la realización, de que ya se avanzó hasta cierto punto y lo que necesito es continuar la entrevista. ¿Se puede realizar? Sí, con una resolución judicial se puede realizar. No impido nada. Ahora, no la estaría revictimizando. Revictimizando sería cuando yo vuelva a iniciar desde inicio y vuelva a preguntarle, a pesar de que ya me dijo cómo le tocó y le vuelvo a preguntar cómo te tocó. Eso sí sería bastante nefasto. ¿Le ha tocado un caso donde sí haya ocurrido la violación y no tenga afectación? Sí, muchos casos en realidad, porque esto depende de los recursos de las personas también. En ese caso, solo consigna que no hay afectación y es posible añadir algo para que la juez no crea que el relato es inventado. No, si tú le colocas indicadores de afectación, yo le acompaño como te decía, ¿no? No evidencia indicadores significativos, o sea, los indicadores están, solo que no son significativos para alterar su normal desenvolvimiento. Aparte de ello, puedo consignar factores de riesgo y vulnerabilidad, que también me dan a entender que esta persona es proclive a padecer este tipo de delitos. O sea, eso es suficiente elemento y yo lo puedo explicar eso en juicio, ¿no? Nos dice Elvis, ¿los resultados serán con el apoyo del CBCA o qué herramientas se utilizan más estandarizados en Perú? Tanto el CBCA como el SBA, estimado Elvis, no se pueden usar ni siquiera a nivel de Latinoamérica. Yo ya me he ido a debate pericial por estos casos del CBCA y el SBA. Son instrumentos que no están estandarizados para la realidad peruana. Es un instrumento estandarizado. Ahora, es un instrumento que tiene limitaciones, pues es un instrumento que propicia la interpretación subjetiva del que aplica el procedimiento. Entonces, las 19 características que propone el CBCA de identificación del relato, obviamente se presta a una interpretación subjetiva porque tú tienes que brindarle un número, un valor a la respuesta que da. Entonces, es bastante subjetivo aún. Atiel nos dice, algo que estrechamente va ligado con la entrevista única es el protocolo de pericia psicológica, que se le practica inmediatamente después de la supuesta víctima. Esta práctica debería ser una entrevista aparte en cuanto al relato, ya que la práctica es una copia y pega del acta de entrevista. Claro, lo que pasa es que el acta de entrevista única o la transcripción del relato de entrevista única forma parte del relato. ¿Ya para qué le vas a preguntar al examinado cuál es el motivo por el cual me visitas cuando ya sabes que viene por una violación sexual? Ya sería revictimizante incluso preguntarle nuevamente ello. Ariadna nos dice, acerca del protocolo entonces, ¿el perito puede utilizar el que mejor maneje? Claro que sí. Y ahora, ¿tiene que regirse el protocolo de ministerio? No necesariamente. No, la guía te brinda opciones, estimada Ariadna. Te brinda opciones, te da sugerencias. Es igual como cuando te dice, puedes aplicar el Macover, puedes aplicar el test del hombre bajo la lluvia, puedes aplicar el HTP, etcétera. Te sugiere. Quien toma la decisión eres tú. En medicina legal que está cerca a polvos azules, hay evaluadores que hablan quechua. Si no hay, ¿quién pone el traductor? Quien gestiona esto es el operador de justicia, estimada Rosalicia. Tuve la oportunidad de hacer mi pasantía bueno, antes se llamaba Diclifor, en la unidad médico-legal de allá de Azán, bueno, no es Azángaro, es de polvos azules. El intérprete, o en este caso el traductor, lo he solicitado a competencia, o es competencia del operador de justicia, en este caso. Alguna vez escuché, nos dice Rodrigo, que le preguntaron en audiencia qué técnica psicológica se usó para realizar su pericia de parte. En cuanto a esa pregunta, ¿a qué se refirió el juez? Cabe resaltar que no era una pericia oficial, era una pericia de parte, lo que contesta, nada, lo que comentaba usted. Claro, lo que pasa es que, a ver, es muy distinto pericia de parte, es que la persona, el psicólogo que presenta su peritaje de parte, ha evaluado a la persona, ¿ok? Ha evaluado a la persona.
Informe técnico pericial es relacionado al informe que emitió el perito oficial. Eso también es un tema, ¿no? Porque a veces la mala nomenclatura puede dar a entender diferentes cosas. Porque si yo leo pericia de parte, como título, a veces algunos colegas lo ponen, ¿no? Y se le pregunta, ¿usted evaluó a la persona tal? Te dicen, no, yo hice un informe del informe que usted hizo. Entonces, eso no es. Eso es un eh, informe técnico, pues, que es diferente. ¿Con qué herramientas te apoyas? Con las herramientas que tú consideres a criterio, estimado Elvis. Son las herramientas que te pueden apoyar. Pero lo básico, la entrevista psicológica forense, la observación de conducta, son pilares fundamentales para la obtención de datos. ¿Ok? Y luego puedes corroborarlo con la aplicación de instrumentos auxiliares. Nos dice Rosalina, en nuestro país se aplica la psicología del testimonio. Una vez escuché que decían que eso no se podía aplicar en nuestro país. Sí, aún sigue en debate en la comunidad científica. Entonces, la guía de entrevista única del 2016, si eres perito de medicina legal, no es de observancia obligatoria. Es un material que ayuda, unifica criterios a nivel nacional, como es la funcionabilidad de todas las guías que existen a nivel de salud, a nivel de, bueno, de demás instituciones públicas. Son guías, son lineamientos que permiten unificar criterios. Pero ello no quiere decir que te vas a cerrar solamente en lo que dice la guía, pues la guía también es un elemento bibliográfico que es netamente perfectible. Se puede perfeccionar, ¿ok? Se puede perfeccionar. ¿Por qué motivos el psicólogo sugiere que la víctima debe estar 30 minutos antes? Además, dicen que para prepararla se refiere a la firma de consentimientos informados, prepararla en sentido de repente de mencionarle algunos aspectos en relación al ambiente, al procedimiento que va a atravesar. Más que nada es para mandarle o brindarle, perdón, información. ¿La credibilidad del testimonio puede realizarse en Perú? ¿Está limitada o impedida de realizarse? Lo que pasa es que el procedimiento de credibilidad del testimonio, basado en estos dos instrumentos que mencionábamos, ¿no? El CBCA y el SBA, es un instrumento muy bueno, no lo voy a negar, pero sin embargo tiene una limitación que da mucho espacio a la impresión subjetiva del profesional que toma ese instrumento. Ahora, es un instrumento psicométrico. Es un instrumento que necesita una estandarización, necesita una contextualización al nivel de la validez y la confiabilidad. Por ello es que no se puede aplicar, por ello es que la credibilidad del testimonio aún se encuentra en tela de juicio o la comunidad científica aún no la acepta totalmente, pues que hay un aspecto muy básico que tiene que ver con la subjetividad o la impresión subjetiva que le das cuantificando una respuesta que ha brindado el examinado. Entonces eso genera algunas dificultades. ¿Ok? Esos aspectos son. ¿Tienen alguna duda más, alguna pregunta más que deseen hacer? Unos minutos más. ¿Qué libros les podría sugerir? A todos los que se inscriban en el curso he mandado, ahora mismo voy a agregar este último libro de Seguín. Les voy a facilitar ese texto. Les he facilitado un texto de desarrollo del lenguaje, la entrevista psicológica forense en niños víctimas de violencia. También les he facilitado, perdón. Muchos textos que estoy seguro que les van a servir bastante. Ahora, nunca dejen de capacitarse. El hecho de hacer entrevista única no implica solamente el hecho de conocer los protocolos. Tienes que conocer mucho lo que es violencia sexual, tienes que conocer mucho lo que es el desarrollo evolutivo de la persona, la edad en que se encuentra, la capacidad cognitiva que presenta al momento de la entrevista y demás otros aspectos. ¿Ok? Entonces, todos estos aspectos, queridos amigos, es importante considerar, porque participar de un proceso de justicia, participar de un ámbito jurídico con estrategias, con herramientas objetivas, científicas, eso satisface a uno como profesional y a la vez también contribuyes con la administración de justicia, con el esclarecimiento de los hechos. Entonces, por eso los invito a seguir investigando. No se queden solo con lo que yo les estoy brindando el día de hoy. Investiguemos más. Yo puedo estar equivocado o para mañana puede cambiar todo. Entonces,
hay que estar en constante crecimiento, en constante desarrollo en función a nuestras competencias también. No nos durmamos en nuestros laureles, como se dice. ¿Ok? Les agradezco mucho a cada uno de ustedes su participación, su disponibilidad. Miren, son casi, ya es fin de semana, son las 10 de la noche, pero estamos ahí, dándole duro y parejo para poder mejorar nuestras competencias profesionales y a la vez personales. Yo hasta aquí nomás, les agradezco mucho su participación a cada uno de ustedes y yo creo que en algún momento ya nos vamos a estar encontrando con el desarrollo de otros temas de interés. Sería bonito también, ustedes pueden sugerirlo en la página, por ejemplo, tanto me preguntan de lo que es credibilidad del testimonio, podemos también hablar de lo que es específicamente los protocolos, cada protocolo, por ejemplo, el MICH, el Michigan, el paso a paso de Julia y colaboradores, podemos desarrollarlo. Podemos desarrollarlo, eso es siempre teniendo en cuenta las sugerencias que deseen, ¿no? Entonces yo abierto a poder compartir con cada uno de ustedes. Deseo que todo les vaya bonito del día de hoy en adelante, tengan un bonito fin de semana e inicio de semana el día lunes. Ya nos estaremos viendo en unos próximos eventos. Muchas gracias, cuídense bastante. Chao, chao.